Este día nos encontramos en la Universidad de Guadalajara. Me encuentro con un profesor amigo, el maestro Jesús Medina García. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, gracias Luis, un placer Chuy estar para aquí. los amigos. Sí, Chuy Medina, sí me Chuy Medina conocen para más los por amigos. acá. Así es. Y yo creo que yo no nada más lo digo yo, lo dicen todos sus alumnos. Y pues como todo el mundo lo conocemos. Profe Chuy, ¿verdad? Sí, Chuy Medina. sí, sí. Maestro, esta tarde estamos aquí en la Universidad de Guadalajara porque le hemos dado seguimiento a tus trabajos que has realizado, muy interesantes, los libros en los que has participado y que has realizado, y simpatía por el débil. ¿Qué es simpatía por el débil? Pues es un conjunto de relatos, digo yo, o que todos los textos, algunos son tipo crónicas, otros son tipo artículo, otros son de ficción. Me gusta mucho no jugar, sino mezclar, involucrar la ficción con una especie de periodismo literario, ¿verdad? Porque aquí hay un buen componente de periodismo. De hecho, pues es en Letra Fría, Sí, la donde amiga Carmen. con la buena amiga Carmen, Ismael, Mayra, donde tengo una participación semanal, una columna, y es agradable porque nunca me han censurado o dicho, y he tocado temas a veces un poco polémicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, un reconocimiento a ellos porque no hay censura, es responsabilidad de quien escribe. Y traté de hacer un conjunto. Un editor me dijo, oye, estuve leyendo algunas de tus crónicas y si las agrupamos y buscamos, sale un texto. Y algunas ya se publicaron, dice, pero cuando se juntan y se hace así como, cobran más cuerpo, sí, sí, más relevancia, y las sacas ya de lo de por sí efímero que es el periodismo, ¿verdad? Y dejas ahí algo más literario. Total que lo trabajamos y sí, creo que sí ha funcionado bien. Y plasmo ahí eventos, sobre todo pensando como a futuro. Por ejemplo, recuerdo ahorita a una de las crónicas de ahí de lo que sucedió hace un año o un par de años cuando se vino todo el río que se Sí. desbordó, el Jalocote. El Jalocote, es correcto. Aquí hay una crónica que habla de eso, de algunos hechos también históricos, por ejemplo, la repercusión que tuvo la actual barra de Navidad para la conquista de Asia. Y pues, por ejemplo, a veces los habitantes de acá, Barra de Navidad, Cihuatlán, desconocen ese pasado histórico tan rico que tiene, ¿no? Yo les digo, pues habrá muchas playas en el Pacífico mexicano, muchas muy bonitas, ¿no? En Oaxaca, pero Barra de Navidad tiene la característica única que de ahí surgió la primera expedición que fue a Asia y vino e inauguró una ruta comercial y cultural de intercambio por más de 250 años. Es mucho. Fue la ruta comercial que más duró y fue la ruta más larga en extensión, porque imagínate, ¿no? De Acapulco a Filipinas, ¿no? Pues atravesar todo el Pacífico. Y de ida hacían más o menos como 3 meses. De regreso, o sea, de Asia para acá hacían hasta 4 meses por las corrientes. Y ya ves que en esa época pues eran galeones. Sí. Si no había una corriente de viento fuerte o la marítima, pues ahí se podían quedar 5, 6, 7 días. Les digo a veces a los muchachos, no había motores. Entonces eran esa inmensidad del océano, esas tormentas, yo digo que eran hombres verdaderamente con un carácter y un espíritu muy fuerte, ¿no? Porque imagínate, a veces no sabían ni dónde estaban. No, pues llegaban a tierras desconocidas, ¿no? Entonces me da miedo andar en las noches en una lanchita, ¿no? Imagínate en un galeón a medio océano en la noche, lloviendo, y que no sabías ni dónde estaba, ¿no? Y que no había ni GPS, no nada, había brújula, nada. no había nada. Y si estaba nublado, pues no veías no las las estrellas, que era lo que los guiaba, ¿no? No, esa época le llaman también de los grandes exploradores, ¿no? Y aquí, Barra de Navidad, hubo un lugar importante, ahí hubo un astillero, Sí, de ahí se armaron los del barcos, astillero. de ahí salieron barcos para, fíjate, esto se sabe poco, las primeras conquistas para lo que hoy sería el sur de Estados Unidos, salieron de aquí de Barra, ¿verdad? Por eso, pues ya ves, colonizaron los españoles allá y por eso llevan nombres castellanos, ¿no? San Francisco, California, San Diego, porque todo ese territorio fue conquistado, pero a partir de las primeras expediciones por mar que salieron de Barra de Navidad. Y toda esa historia se desconoce. Y a veces una croniquita dice, ya por una crónica
van a saber toda la historia, pues a lo mejor no toda la historia, pero sí dice, mira, pues ahí hubo, ¿verdad? No se imagina mucha gente que ahí en Barra hubo un astillero, que se construían barcos, que de ahí salieron para el norte, para Asia, ¿verdad? Y que Barra tiene un lugar muy importante en la historia, está reconocido a nivel internacional como el lugar de la, pues dicen que son los orígenes de la globalización, porque por primera vez en la historia de la humanidad se pusieron en contacto los 3 continentes, ¿no? Asia, América y Europa. Entonces, por primera vez, ni siquiera en el gran apogeo del Imperio Romano, ellos no llegaron acá, estuvieron en Europa y muchos años, y se ve muy bien, Luis, en la gastronomía. Caray, ¿por qué? Sí, ¿cuál era el cereal fuerte de la dieta de los asiáticos? El arroz. ¿Cuál era el cereal fuerte de la dieta de los europeos? El trigo. Y de nosotros, pues el maíz. Pero no se combinaban, pues no. ¿Ya? Los asiáticos allá tenían su arroz, chido. Nosotros acá el maicito, pero no había la interconexión. Después de esas expediciones empezaron, ¿verdad?, a intercambiar no solo alimentos, universidades, creencias. Por eso Filipinas es el único país católico de Asia, porque fue conquistado por Nueva España, ¿no? Que en esa época. Y Filipinas tiene una historia un poco, pues, contradictoria y trágica, porque todos sus acervos están en español. Sus bibliotecas, sus archivos, construcciones. Por ejemplo, ahí, fíjate, veneran mucho a la Virgen de Guadalupe. Y es porque se fue de aquí. Ningún otro país asiático, ¿verdad?, es católico ni tiene esa referencia de la Virgen. Entonces, cuando los norteamericanos, ya ves que los gringos siempre han sido un país imperialista, desde que nacieron como un país imperialista, así que no es nuevo lo que estamos viendo, ¿verdad?, de que hacen lo que quieren. Pues les sorprenderá el que no conoce su historia, pero pregunten a los mexicanos del siglo XIX, ¿no? Pues media territorio y Texas y con permiso, y a Francia le quitó Luisiana y compró un imperio debe de ser expansionista, si no, no es imperio. O sea, tiene que tener sometidos a otros, ¿verdad? Entonces ellos llegaron y sometieron ahí, se pelearon con los japoneses y de paso conquistaron Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Estoy hablando cuando la Segunda Guerra Mundial estaba ya casi por ahí. Y los norteamericanos se quedaron. Bueno, Puerto Rico, pues de plano se quedó con ellos, ¿no? Es un protectorado. Cuba fue la que después, con la revolución, les dijo adiós. Y Filipinas quedó bajo el control de Estados Unidos. Entonces, una de las acciones que hizo fue quitarles el idioma castellano. Ahorita la gente habla inglés, la mayoría, pues casi todos. Entonces, dicen investigadores, ¿no? Y así, oye, pues tienen allí unos archivos con una información privilegiada, que nadie la ha agarrado, nadie se ha metido. Porque los investigadores o académicos filipinos no hablan español, tienen ese problema. Conozco una doctora, Paulina Machuca, ella es muy buena en Colima, ha estado en Filipinas, y es admirable ver cómo se sorprende. Me ha dicho Jesús, es que es increíble la riqueza que hay en los archivos de allá. Están en españoles. Ella estuvo un mes en archivos allá, investigando, dice que vio 2 españoles, un argentino, 2 mexicanos, y nada más. Dice, no, y hay una beta, nada más publicar, a ver, ¿qué hay del actual Autlán o de Jalisco en estos expedientes? Dice, no, con eso. Entonces, bueno, pues de eso hablo también ahí. Fíjate, profe, es muy interesante todo lo que hablas en este libro. Tú eres nacido en Guadalajara. Sí, en la ciudad de Guadalajara en 1963. Y en el 70 me acuerdo que recién que terminó el Mundial, que para muchos fue la mejor selección de Brasil, pues Pelé. Pelé, ¿no? Claro, que vino a conquistar el Estadio Azteca. A todo México, ¿no? Ahí en Guadalajara, el Estadio Jalisco. La Calzada Independencia hay un hotel que se llama Brasil, porque fue la sede de cuando estuvo ahí Brasil, y diario había mexicanos, ¿verdad? Se juntaban ahí las batucadas junto con las cumbias y los mariachis. Brasil todavía ya en ese país quieren mucho Jalisco, Guadalajara. Sí, hay un apego así, ¿verdad? Los recuerdan. Pues en ese año me fui a la Ciudad de México y allá me quedé 20 años, más o menos. Y allá haces tu formación. Allá anduve de vago, ¿verdad? Allá anduve vagueando. Algunas historias que narro aquí son
me tocó algunos acontecimientos que marcaron un poco la historia de México. Por ejemplo, yo digo que soy y me siento más a gusto con las costumbres del siglo XX que las del XXI. Casi, yo soy como tú. Este XXI es muy acelerado para mí, es muy rápido, La es mucha tecnología nos tecnología, está sí, ganando. todo es rápido y pues yo me creo un poco, yo me siento más, la verdad, del siglo Pero XX. fíjate, somos afortunados que en el siglo XX hubo muchas Sí, transformaciones. De industria de tecnología hubo muchas cosas. Y también, aquí en la universidad tú lo miras a diario. Entonces sí, el siglo XX fue muy sí. bonito para quien nos tocó vivirlo. La adolescencia, la juventud, la Sí. niñez incluso también. Y después de México, entonces tú regresas a Me Guadalajara, te vas a Monterrey. regreso a la ciudad de Guadalajara. Ahí tuve la fortuna de entrar a la Facultad de Filosofía y Letras. Muy buenos maestros que recuerdo que había ahí, muy buenos. Había unos chilenos maestros que vinieron cobijados por la Universidad de Guadalajara cuando Pinochet, Ujú. ¿verdad? Cuando el Pinochetazo del golpe de Estado de Chile. Pues fue un 11 de septiembre. Lo recordamos más ahora por las Torres Gemelas, pero el 11 de septiembre también fue cuando asaltaron el palacio y mataron al presidente Salvador Allende, ¿no? Pues hubo una persecución muy fuerte, ¿no? Criminal. Muchos lograron salir del país y de esos grandes académicos, la Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara invitó como a unos 6 y ellos formaron un muy buen cuerpo de académicos, o sea, eran maestros sudamericanos, chilenos con una preparación muy buena. Y también tuve maestros de avanzada edad, el maestro Diego Huizar, lo recuerdo bien, ya era un anciano, pero él aprendíamos de sus clases, no del libro, no del tema, de sus anécdotas. Es que hay maestros que ya aprendes más escuchándolos. Claro. Por ejemplo, él, imagínate, de joven anduvo con Siqueiros y nos platicaba, ¿no? Pues le decían el coronelazo. Siqueiros tenía el carácter duro, era hombre de armas, diario andaba armado. Y luego se metió al sindicalismo, ahí es donde conoció el maestro Diego Huizar, de universitario, dice que él era un joven, y llegó, porque anduvo con los sindicatos de mineros también, Ujú. Siqueiros, ¿verdad? Pues metiendo todo el rollo de la izquierda, la de veras, ¿no? Y ahí lo conoció, entonces imagínate, dice, no, es que él me agarró como pues su secretario porque yo sabía leer, escribir, ¿verdad? Y pues ya había ido lo que ahora sería la prepa, entonces me vio, ¿verdad? Y pues este muchacho, entonces anduve con Siqueiros pegado como 2, 3 años. Entonces, por ejemplo, esos maestros aprendes más escuchando, ¿no? Las anécdotas que muchas nadie las escribió. Ujú. Entonces también por eso mi preocupación decía, es que luego hay cosas importantes o detalles valiosos que si no se consignan, se pierden. Y que tienen ya plasmados. Sí, y que sirvan como un ejemplo para los demás. O sea, nosotros nos vamos y los que quedan, ¿qué onda, no? Que Sí, vean buenos ejemplos. fíjate, maestro, que dentro de tus investigaciones me da gusto, tenemos amigos en común como mi tocayo Luis Dávila, de allá Chihuatlán. de Barrio Navidad, usted que mencionaba lo del Galeón de Manila, Memo Tobar, nuestro cronista municipal, que son parte de la geografía estadística del Estado, región Costa De la Sur. sociedad, de la Benemérita Bueno, Sociedad de Mateo, Geografía y Estadística, sí. y dentro de todo eso que se reúnen ustedes, Sí. pues también generan investigaciones y traen Pláticas. conferencias y un montón de cosas que mucha gente puede decir, bueno, ¿y para qué se reúnen? Ujú. Precisamente es para esto, para, para ver de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Es que ahorita, por ejemplo, qué bueno que tomas ese tema, ¿a dónde vamos, no? Y quisiera aprovechar el medio porque es importante, mucho más importante, pero muchísimo más importante de lo que en estos momentos la opinión pública o los medios en México le han prestado atención. Porque se van a veces, tú lo sabes, ¿no? El medio se va a veces más por la noticia que vende, ¿no? Si es un escándalo, si es Sí, algo sí, sí. así, pues es lo que vende, lo que llama la atención, etcétera. Pero el día de ayer terminó en Brasil una reunión muy importante de estos que se llaman BRICS, ¿verdad? Que es Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, y ya se unieron más países. Fíjate, ayer con todos los que se unieron y todo, es el 45% de la población mundial, casi la mitad. A diferencia de Occidente y sus enemigos, ¿verdad? La OTAN, este es un bloque que se está conformando para hacer otro tipo de economía mundial.
contra la globalización. Estamos volviendo a la etapa de las regiones por mercados, ¿no? La Unión Europea, el BRICS, el G7. ¿Y eso qué? No, pues es que estamos no en una época ni etapa de cambios, ¿no? Estamos en algo más profundo, por eso las crisis que tenemos y lo que hablábamos ahorita, que si me siento más cómodo en el siglo XX, ¿no?, que en el XXI, por la velocidad de la tecnología. Estamos en un cambio de época, no en una época de cambios, es algo más profundo y delicado, porque digamos que impacta en todas las actividades del ser humano y no humanos. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, jamás había estado la Tierra tan amenazada por el cambio climático como ahora. Nunca. Es correcto. Nunca. 2, nunca había habido más de 8,000 millones de seres humanos vivos en este planeta e interconectados casi simultáneamente. O sea, estamos viendo cosas que nunca se habían visto en la etapa de la humanidad, mucho es por la tecnología. Pero así como la inteligencia artificial viene a modificar, aunque no queramos. Pero fíjate que la inteligencia artificial, si la saben utilizar, qué bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Ni modo. Lo que sí te digo es de que no puedes abstraerte. O sea, no puedes decir, no, yo no le entro porque ni más. No, te arrastra el mercado. O sea, ve ahorita cómo está ya. Hay un estudio sobre, fíjate, la calidad educativa en las universidades, ¿no? Las etapas de cómo se evalúa la calidad de un programa educativo de una universidad. Y ahorita estamos ya por el COVID, por la nueva geopolítica, como se está moviendo el mundo, ¿verdad? Que está cambiando los polos de poder, de la Guerra Fría ahorita. La geopolítica, el último cambio fuerte que hubo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ya ves que pues se dividieron ahí cínica y descaradamente el mundo, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, y los gringos apoyaban a los capitalistas, los soviéticos a los del norte, y hasta la fecha, ¿no? O sea, así siguen ellos dividiéndose los mercados. Ahora el riesgo es mayor porque también tenemos armas de destrucción masiva que nunca había habido en la historia de la humanidad. Ni el más capaz de los generales de la antigüedad, Alejandro Magno, Marco Aurelio, Romano, se hubieran imaginado el poder destructivo de un dron, por ejemplo. O sea, ¿cómo van a mandar, verdad, una máquina sin tripulación y directamente puede bombardear un edificio? Si lo hubieras dicho en esa época, a lo mejor no te creerían. Te juzgaban de loco. O de hechicería, que era peor. Ajá. Si era en la Edad Media, te hacían carnitas. Giordano Bruno, ¿no? Y fíjate, profe, esto es lo que nos hemos enterado que hay. Sí. Debe haber. Ha de ser la puntita del iceberg, yo creo, ¿verdad? Debe haber más cosas, sí. Porque, ahorita estamos privilegiados en este país. En este país porque no estamos en guerra o no pretendemos estar en guerra. Pero sí, los otros países, como el país vecino, pues ellos sí. No, lo malo es que te jalan la dinámica. Por eso decía hace rato, está tan interconectada las economías que pues ahorita estamos viendo, ¿no? Lo que el presidente Trump quiere o está haciendo, ni siquiera perjudica a algunos sectores industriales norteamericanos. Hay sectores de ellos que se están viendo afectados. Pero bueno, el presidente Trump piensa que América, él tiene una idea todavía de la Guerra Fría. Está más avanzado el ruso, Putin. El canijo tiene una visión más global, es más perverso, es más calladito y opera más. Pero fíjate, profe, metiéndonos un poquito en ese tema, ¿qué está haciendo la ONU? Es que la ONU no la pela. El Papa de la Iglesia. Tampoco lo pela, no. Hombre, lo que acaba de hacer, una cárcel en la Florida que se llama, que tiene cocodrilos. O sea, eso es inhumano. Claro. Es algo que... No, la ONU dicen que es, como dicen, un tiburón sin dientes. Da una recomendación. Mucho gusto. No. Sus armas, sus fuerzas armadas, los cascos azules, no tienen fuerza. No es un ejército así, ¿verdad? Sólido. Pues no. Y es que después de la pandemia era para que nos hubiéramos humanizado un poquito más. Había dos tendencias. Y filosóficamente una la encabezaba un pensador europeo de origen eslavo que se apellida Zizek. Es uno de los filósofos contemporáneos más agudos que habla de esto, de lo que estamos platicando. Y él optimistamente decía que esto podía ser una oportunidad
para que los seres humanos volviéramos a ser empáticos, ¿no? Ayudarnos, que los países, que los mercados se ayudaran con las vacunas y eso. Él decía, es una oportunidad, se puede hacer. La otra corriente de pensamiento, un filósofo coreano con formación en Alemania, Byul-Chul Han, famoso también, vende mucho y tiene muy buenas ideas. Él decía, no, el capitalismo ninguna crisis lo va a tirar, ninguna crisis sanitaria. Al contrario, después cada quien va a arreglar los problemas como quiere, como puede. La cooperación internacional pues se va a dar en algunas partes y en otras no, pero no se crean que por este golpe tan fuerte que sufre la humanidad vamos a cambiar. Yo digo que no, y creo que tuvo razón. Finalmente no, yo no veo un cambio. ¿Te acuerdas que decían que la nueva realidad? Hay que volver a la realidad. Y luego decían, no, es que la realidad como está ahorita, yo no estoy conforme con esta sociedad, ¿verdad? Tan violenta, tan inequitativa, etcétera. ¿A esa realidad quieres que vuelva? No, gracias. Vuelve a una nueva realidad. ¿Y cuál es? La nueva realidad era la que proponía el CISEC. Ser más solidarios, ¿verdad? Dejar de lado egoísmos, Entonces, pues suena hasta utópico, tal vez. Pero sí, esa nueva realidad es como el tiempo que estamos viviendo. La sociedad post-COVID. Es correcto. Oye, profe, y dentro de tu libro, ¿en qué te inspiraste para escribir este libro? Es como una necesidad, ¿verdad? De expresarse. Yo tengo muchos años de... No hay que ponerle como calificativos de que si escribo bien o mal. Eso ya lo dirá el público, los críticos. Simplemente me quedo de que desde hace muchos años me gusta expresarme, ya sea organizando grupos o como editor o como autor, desde jovencillo. Entonces se vuelve como un hábito y además influye mucho los ambientes en los que te desarrolles, ¿no? Y aquí en Autlán, y, bueno, no nomás Autlán, la región, porque te he visto que andas en muchos lados, tanto en la costa, acá para Cuautla, San Gabriel, sí. Guzmán, todo eso. ¿Te gusta esta región? Sí, cómo no. Bueno, yo soy jalisciense, ¿verdad? Y me Sí. gusta mucho mi estado de Jalisco. Para mí es un estado que creo conocer, si no todo, un 75%. Donde menos conozco es la zona norte, La Manita. Allá hay una vez nada más. Pero de ahí en fuera es un lugar, es un estado, y además con una rica tradición histórica siempre. La cuna del federalismo, ¿no? Prisciliano Sí. Sánchez. Me encanta el centro histórico de Guadalajara, aunque ahora con el Paseo Alcalde como lo transformaron, me marea porque es del siglo XXI. Pasan bicicletas por aquí, ¿verdad? Gente corriendo para acá en sentido contrario, te sale un coche arriba del camellón, hay fuentes, Yo la otra vez me sentí y dije, no, si un arquitecto o un ingeniero del siglo pasado viera esto, diría, qué desmoder, ¿verdad? Qué relajo. Y ahora la gente va y cumplió su función porque es un espacio público. Y los domingos hay muchas familias de escasos recursos que van ahí con los niños y todo, ¿verdad? Y se suben, están en las fuentes, caminan. O sea, sí se cumplió ese objetivo de un espacio público para la gente que no tiene... Una familia de 4 personas, 5, ir al cine son casi 1,000 pesos. Sí. Las palomitas, el refresco, son carísimos. Y las entradas. Ni se diga. Entonces, pues una persona que asalariada, con ingresos bajos, como en este país es la mayoría, más de 50 millones, ¿no? Y de ahí hay unos en pobreza extrema, pues difícilmente van a pagar 1,000 pesos, ¿no? Por la familia para ir al cine. Sin embargo, si vas a un espacio público, pues te diviertes y les compran un algodón, una paleta y los chiquillos andan a gusto y andan conociendo su ciudad. Andan caminando, todo, andan viendo. Están rescatando sus tradiciones. Si no hay contacto, las nuevas generaciones, eso se pierde, amigo, y más con lo digital. Yo hago una pregunta. Todos tenemos en casa, tal vez, o la mayoría de esos álbumes de antes que se compraban cuando mandabas revelar tus fotos. Sí. ¿No? Que tu rollito ahí, y a la hora de revelarlas no sabías si a lo mejor sentías que habías hecho unas grandes fotografías y ya que las de, no, o más coraje, ¿no? Que habría si se te develó el rollo. Tanto que anduviste y de repente un error y ¡pum! Se borró. Pero se imprimían las fotos, ¿no? Y luego uno seleccionaba como las que más te gustaban y las metías en un álbum. Yo tengo álbumes de hace 50 años, ¿no? 70, donde ahí vienen pues de los abuelos, los papás, etcétera. Pues ahí están, ¿no?
Yo no sé si dentro de 50, 60 años conservemos fotos digitales. No sé. Es una respuesta que hay que ver. Mira, la inteligencia artificial, volvemos al tema que ahorita una fotografía ya la haces que se mueva. Sí, Ya claro. la haces video, que te abraza, que te Así da un es. beso y todo eso. Y bueno, si tú le dices a un adulto mayor, mira lo que hice con tu hijo, te va a decir, ay, no te la tenías guardado, porque no hizo eso. Sí. Ya difícilmente es explicarle, mira, es que Así hoy en es. día se puede hacer todo esto. Y es de tener cuidado porque tu voz te la pueden grabar. Todo. Y luego ya dicen, no, tú dijiste esto. Así es. Cuando no es Pero verdad. ahorita estamos, Luis, en la etapa de asimilación de esa tecnología. Siempre que entra un cambio tecnológico fuerte, hay desconfianzas, ¿verdad? Hay abusos también. Y después ya, ahorita la cuestión del uso de toda la inteligencia artificial, los chat TPGs y todo ese tipo de aplicaciones, tienen dos dilemas. El ético, Ujú. que es más difícil porque está tasado en valores. La ética se fundamenta en ciertos valores. Y una de las características de esta sociedad post-COVID es pues una confusión de valores, ¿no? Confusión, digo yo, porque los valores que de alguna manera funcionaban y estaban, tal vez con los que a mí me criaron, ya no funcionan para las actuales generaciones. Ya no les llama la atención esos. Yo recuerdo, y aquí con los estudiantes a veces lo trato de practicar, de platicar. Les digo, oigan, cuando yo era joven nos decían que para trascender en esta vida era importante sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Ujú. Sembrar un árbol significa preservar la naturaleza, ¿no? Ese era el significado. Tener un hijo, asegurar la descendencia de la especie, ¿no? La sobrevivencia de la especie. Y el libro, pues la cultura. Eso eran, ¿verdad? En tu vida debes, para ser así, Eran las tres las tres, principales. escribe un libro, siembra un árbol. ¿Verdad? Y ahora pues a ellos no les interesa eso. Ni No sembrar sembran un árbol, árboles, en vez de hijos no. tienen perrijos. Ya no tienen, ¿verdad? De hecho ya no les interesa casarse. Pero te voy a decir una cosa, no los culpo, ¿eh? O sea, yo veo un panorama horrible. Para mí, digo, pues yo ya estoy aquí, a ver cómo la libro. Voy a traer otros chavitos o chavitas que ni siquiera sé si yo voy a pasar. No, yo no los culpo. A lo mejor si yo fuera soltero, ahorita joven, otra vez y eso, quién sabe si me animaba ya, lo digo sinceramente. Porque ese es el problema, ¿no? De que a veces no ves por dónde. Y fíjate, profe, aquí la Universidad de Guadalajara, bueno, con la FIL, que realizan año con año, y que ustedes pues llevan los alumnos a Guadalajara, en este caso aquí la Universidad de Autlán, pues es con ese incentivo, ¿no? De que vuelvan a leer. Acercarlos, así es. Es tan bonito leer en la noche antes de dormirte, leer un libro, el que tú quieras, pero leerlo. Y te vas imaginando y vas creando. Yo recuerdo cuando leía a Juan Rulfo, pues te imaginabas lo que él miraba en sus libros, cómo lo Sus plasmaba. personajes. Sí, Aquí viene una crónica de Juan Rulfo también, se llama Rulfito. Van a ver por qué. háblanos de esa. Pues es que una vez llevé a unos estudiantes ahí, ¿no? Y aprovecho para aclarar esas dudas que también hay, ¿no? Juan Rulfo nació en la hacienda de Apulco. Sí, Su papá era donde el hacendado. está el convento. Monasterio. El monasterio, perdón. Sí, actualmente. Una parte de la familia la donó a los monjes. ¿Por qué su acta de nacimiento dice Sayula? Porque en esa época no había registro civil en Apulco. Y la mamá de Rulfo, pues, hasta los 5 días, 6, que tuvo el bebé, ya pudo recuperarse un poquito físicamente y fueron a registrar al chiquitín, al Juan Rulfo chiquito, bebé, a Sayula. Ahí sí había registro, ¿no? Por eso su acta de nacimiento dice Sayula. Y es que Apulco pertenece a Tuscacuesco. Así es. Y prefirieron ir sus padres a registrarlo en esa época. Pues Sayula tenía más movimiento, pues ya ves que era estación del tren y todo, ¿no? Sí. O sea, tiene mucha historia también. Y después se fue a vivir a San Gabriel, hasta los 10 años. Entonces, los de Apulco dicen, no, aquí nació, ahí está la casa. Su hijo Juan Pablo, el cineasta, ahí viene una foto de él. Sí, yo estuve en esa reunión. Pues ya ves, él lo dijo. Que nos reunimos ahí y él ahí lo mencionó. Inclusive hay una entrevista que le hicieron a Juan Rulfo en España, donde él dijo que sí, que había nacido en Apulco. Ahora, nos platicaba también, se llama Juan Carlos y el otro Juan Pablo, ¿no? Los hijos mayores.
El cineasta es como el que se mete más a manejar la fundación. Juan Rulfo, el dinero, los permisos, derechos de autor, ¿no? Es muy abusado. Dice, ¿saben qué? Es que mi padre era un hombre muy irónico y muy sarcástico. Si le preguntaban, oye, ¿naciste en Sayula? Decía, sí. Oye, ¿naciste en San Gabriel? Ajá. Oye, ¿eres de Comala? Sí. Dice, yo creí que muchos años mis hermanos y yo pensábamos que mi papá así como que, pues desdeñaba, ¿no? Así como para jugar. Pero después nos dimos cuenta que no tanto, había algo de eso, dice, pero también lo hacía como para crear confusión. Porque el Llano en Llamas en realidad no es un lugar que exista como tal. No hay una delimitación geográfica, que este es el Llano en Llamas, ¿no? Y la Comala que está en las novelas, en la literatura rulfiana, no es Comala, Colima. Claro que no. Obviamente los de Comala, Colima dicen que ahí está bien, o sea, es mercadotecnia y si le sirve para atraer gente y promover su lugar está bien. Pero en realidad lo que quiso Rulfo fue crear un área, un espacio imaginario de ficción llamado el Llano en Llamas. ¿Sí? No era un pueblo, no era un municipio, no. Es como un poco, en García Márquez, pues no existe Macondo. Borges hablaba, Jorge Luis Borges hablaba de la literatura y la geografía fantástica. O sea, inventar, ¿verdad? Sitios, lugares, animales. Hay un libro muy bueno de Borges que se llama La zoología fantástica y te describe animales que nunca han existido. Te lo describe tan bien que dices, oh, pues a lo mejor sí existe, ¿no? Igual el caso de, hablando del territorio acá rulfiano, no es que haya sido ¿verdad? El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es algo literario que él se encargó de dejarlo ambiguo precisamente para eso. Iba a decir los muchachos, pues ya ni tan muchachos, ¿verdad? Los hijos de Rulfo tienen un proyecto ahorita macro que si se hace va a ser único en el mundo, no exagero. Quieren averiguar en las casas de Apulco, que no son muchas, pequeñito, tú conoces, pequeñito, las que ya, los muertos que han estado en esas casas, o sea, gente que murió, ¿verdad? Y quieren ponerles una placa y una alusión, algún texto de Rulfo, el nombre de la persona que vivió ahí, que murió. Y le preguntaba, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, crear un ambiente como el de mi padre, el que quería, entre vivos y muertos. Queremos dejar aquí vivió fulano, aquí murió fulano, aquí. Dice, y eso daría más fuerza. Y fíjate que sí se presta el pueblito, sí, ¿cómo no? Es un pueblo callado. Pues muchos dicen, ¿cuál es el principal valor de Apulco? ¿Sabes qué me han dicho? El silencio. Y sí, pues a veces yo he pasado en la tarde, sí. Ya apenas oscureciendo, ya se metieron los de las carnitas, ya no hay nada, ya acá y, o sea, el sol. Ahora me imagino, digo, ay, canijo, aquí a las 3 de la mañana, ahora a las 2. Pues sí, una persona ya me dijo, el silencio es aquí muy valorado. Y ese silencio, ¿no? Rulfiano, que no, tiene lo suyo, Apulco, la verdad, esa comunidad tan pequeña. Ajá. Otra cosa, tiene una basílica. Sí, claro. Es basílica, no es capilla, no es templo. De Colima pertenece. Y no, depende del Vaticano. Sí, me tocó hacer un reportaje ahí en la basílica y allá afuera está escrito cuando se entregaron. Del Vaticano directamente, de Roma, depende esa basílica. No, Acatlán no tiene una basílica, ¿sí? No. Entonces, esa comunidad tiene algo especial, la verdad. Y si estos señores logran a plasmar ese proyecto, va a estar, imagínate, todo el turismo cultural que se puede jalar. Nosotros tenemos aquí en el Cook Sur un proyecto que se llama la Ruta Alterna Rulfiana, es saliendo de aquí de Autlán, ¿verdad? Y luego pasar al Grullo, y luego está el Museo de San Juan de Amula, el museo religioso, y obviamente llegar a Apulco, ¿no? O a Tonaya también ver las mezcaleras, las que lo hacen tradicionalmente, artesanalmente. O sea, es una ruta, se está trabajando en ella, ¿no? Para ponerla en valor, como dicen. El problema de esta región, Luis, es que casi no hay infraestructura. O sea, no hay hoteles, ¿verdad? No hay servicios. Ejutla es un lugar también mágico, casi. Ahí es el turismo religioso. Fue el fuerte, ¿verdad? Tiene una historia, les vino a dar mucho más valor, y de eso hablo aquí también, ¿verdad? Cuando en la época de la cristiada, ahí ya ves que ahorcaron a San Rodrigo Aguilar. Pues es un atractivo el árbol de mango donde ahí sí es el convento de las Madres Adoratrices. Ahí está la habitación donde estuvo como 5 o 6 meses escondido, ¿no? Sí.
iba huyendo de Unión de Tula y ahí lo agarraron, y ahí lo pescaron, y ahí lo mataron. Era la guerra. Oye, pero ¿cuántos libros has escrito? Pues de literatura y así, como unos 9, 10. Y de otros temas, pues unos 15 más o menos. 20. Y has hecho colaboraciones También, sí, artículos. Le he editado, o sea, le he publicado a otras personas, ¿no? Es también un trabajo bonito, el de editor es un trabajo serio. Pues la verdad que hay mucho tema que hablar, hay mucho tema para seguir hablando contigo. Esperemos que nos des otra oportunidad de venir a sentarnos pues, contigo. aquí está agradable. Y la verdad que sí es una Nos hizo falta un cafecito o Sí, un vino tinto, hombre. Un vino tinto, porque sí somos... O un mezcal, hablamos de Tonaya. Somos de la misma época, nos gusta Sí, más el siglo XX. Así es. Y somos rockerones, nos Sí, gusta sí. la misma música, entonces hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Yo agradecerte, profe. No. Este libro, ¿dónde lo pueden adquirir? Casillas, aquí en la popularidad sí, Casillas de Autlán. Sí. Está vendiéndose en Guadalajara en la Gandhi. Ah, ok. En la librería Gandhi. Pero está más caro allá que aquí. Sí, aparte, pues aquí con el profe. Y si no contigo directamente, ¿no? Pues sí, Porque también puede ser. Te vemos que andas Promoviendo. como todo, sí, Autlense, sí. como todos nos gusta Sí, caminar, así nos es. gusta andar. en la No, calle. aprovechando antes de despedirnos, yo ya llevo 28 años viviendo aquí. Quiero externar mi agradecimiento a la comunidad autlense que siempre nos han recibido bien, obviamente, pero si tú te portas bien. Y es que, profe, has aportado mucho a Autlán, ya que a la universidad, la verdad que tus investigaciones que has realizado y que sigues realizando, la verdad es mucho que agradecerte porque eres apasionado, Eso sí. Eres Atrabancado aguerrido. a veces, descuidado también. Pues es parte de lo que ya traes. Eso sí. Y a esta edad cambiar, no, ya, gracias. No. Ni puedo. Dicen que chango viejo no puede No, tomar agua. ya estoy muy viejo. No, nada. Oye, que nos gusta, te prometo que la siguiente yo pongo la copa de vino. Ya está. Pero tenemos que volver a hacerlo. Ya quedamos. Profe, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. No, pues a ustedes. Gracias por ganarme tu amistad. No. Y encargarles que pues busquen simpatía. Sí, se van a Hay que leerlo. divertir, van a encontrar cosas ahí, algunas sorpresivas y sobre todo ameno. Imaginaron lo que tú te imaginaste al escribir esto. No se los recomiendo, pero bueno, si quieren vivir esa aventura, órale. Muchas gracias, profe. Estamos a la orden. Este es su noticiero de Cable Noticias, el acontecer regional.